días, hermanos. Estamos contentos en esta mañana, ¿verdad? Si no, ¿qué hacen ustedes aquí con el día tan hermoso? Que no están caminando, yéndose a pescar o pasar un día agradable. Si estamos aquí reunidos es porque tenemos un motivo para dar gracias al Señor por la salvación que Él ha hecho en nuestras vidas. Estoy contento de ver vuestras caras, pero confieso que aunque he venido muchas veces, nunca os he contemplado desde aquí. Así que tengo cierto respeto porque estoy en este lugar. Mirad cuán encumbrado, si parece el púlpito de un templo mormón. Esto es grandioso. Hermanos, pues bien, vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor, que en esta mañana la vamos a ver en el capítulo 20 de Lucas, y a partir del verso 21, Lucas 20, 21, y dice así la palabra del Señor. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Muchas veces pensamos en nuestra vida, cuando tenemos alguna encrucijada, y vemos que hay como dos opciones, y esto no tiene solución, o es esto que no es bueno, o es lo otro que es peor. Pero lo que he podido ver en la vida cristiana, y cuando nosotros nos confiamos delante del Señor, es que hay un Dios de la tercera opción. Y esto me llevó a estudiar una serie de estudios, lo que yo llamaría las encerronas que le hacen al Señor Jesucristo, que son varias veces, y cómo Él, de las dos opciones que le dan, tira por algo que no esperábamos. Y en nuestras vidas ha ocurrido algunas veces también, de que el Señor ha abierto esa puerta, de que no la habíamos contemplado. O bueno, eso me pasa a mí solo, a lo mejor. Pero aquí llegan, y no es la primera vez que le hacen esas celadas o esas emboscadas. Se unen los enemigos de Cristo pues para tenderle una trampa, y aquí claramente es una trampa. Le está diciendo: me estáis tentando, Él dice que él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Estaban buscándole la ocasión. Antes se lo habían hecho cuando el caso de la mujer adúltera, ¿no? Que la traen, la tiran ahí medio desnuda delante, y están todos allí en corro y le hacen la pregunta, ¿no? La ley de Moisés nos enseña a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Todo el mundo dice: como diga que hay que apedrearlo, entonces ¿qué ocurriría? Que se echa encima el Imperio Romano diciendo que no podéis ajusticiar de esa manera y tenemos problemas. Y si niega la ley de Moisés, pues también hay problemas. Es decir, que no tiene salida. Lo uno peor, lo otro malo también. Sin embargo, el Señor sale de esa manera que nadie se esperaba. Él domina la situación y los tiempos. Él se pone delante de aquella mujer como un escudo ante la mirada de aquellas personas, y de repente se olvidan de la mujer y están todos mirándole a él. Y cuando se agacha a tierra y empieza a meditar y a escribir allí en tierra y a meditar cuál va a ser su respuesta, se oían los pajaritos allí cantando. Había un silencio sepulcral. Y después ellos, que venían frotándose las manos para decir: hoy vamos a apedrear y vamos... Pues resulta que se vuelven, casi le apedrean a ellos, y tienen que levantarse de allí cuando el Señor les dice: el que crea que está sin este pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Cómo es nuestro Dios?
Y también después vemos cuando lo del tributo del templo, acordaros, llaman a la puerta donde estaba Pedro y el Señor Jesús y aparecen los que cobraban los tributos del templo. Los tributos del templo tenían que pagarlo desde los 14 años todo varón y me parece que la niña a partir de los 12 o algo así. Y tenían que pagar, si en la familia habían 5, por encima de esa edad, pagaban un tributo para el mantenimiento del templo. ¿Quién estaba exento? Los levitas, evidentemente, y aquellos profetas, maestros, los que estaban alrededor del templo. Entonces le preguntan, ¿tu maestro paga los 4 dracmas del templo? Y Pedro, ante aquello, no supo reaccionar y como para defender al maestro y que no ser menos, dice, claro que sí, vamos, los primeros. Y en esto que él vuelve, yo me imagino que son como aquellas casas tipo cortijo, aquí las conocemos, pero allí en Jerusalén solían pasar primero por el patio donde estaban los animales y después tenían la vivienda. Supongo que cuando estaba volviendo, atravesando el patio, a lo mejor se puso a pensar, dice, ay, a ver si me he adelantado yo. Y dice que cuando entró en la casa, dice que Jesús se dirigió primero a él. Y ya estaría Pedro diciendo, ya me ha pillado, algo he dicho mal. Y le dijo, Pedro, ¿quién son los que tienen que pagar los tributos? ¿Los hijos de los reyes o los súbditos? Dice, los súbditos. ¿Y nosotros qué somos? Hijos de reyes. Pero para no ofenderle, vete al mar, echa y el primer pez que saques, ábrelo y verás 4 dracmas. Págalos por mí y por ti. Y aquella pregunta también tenía trampa. ¿Sabéis lo que era? ¿Tu maestro paga? Si paga, no es de los profetas ni de los maestros, es un don nadie. No, la pregunta tenía también su trampa. Pero el Señor no le dice, no vamos a pagar, porque nosotros, yo soy rabino y me dedico también a las cosas del templo y de Dios. Entonces es una humillación que nosotros paguemos. No. El mensaje se lo queda para Pedro. Pedro recibe, por estar allí, no estaban el resto de los apóstoles, una lección maravillosa, porque él hizo un acto de fe. Iba andando a pescar un pez. Si fuera yo, a lo mejor Pedro también le pasó, pero si fuera yo y voy andando para pescar un pez, diría, ¿de verdad estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, yo voy a lanzar y voy a sacar un pez y una moneda, lo hizo. Igual que cuando se lanzó al agua, con fe lo hizo y sacó las monedas. Y entonces Dios, a través del Señor Jesucristo, le estaba diciendo, nosotros estamos mucho más elevados que ellos, pero págale. Pero yo te he demostrado el poder de Dios en esta mañana. Y le dio una lección muy hermosa. No le reprochó a Pedro el haberse adelantado, que no lo hizo bien, pero aprovechó las circunstancias para hablarle al corazón de Pedro y decirle, tú eres de los hijos, porque de las 4 monedas que hemos sacado vas a pagar por mí, pero también por ti. Vemos también que más adelante, en este mismo libro, veremos que también le hacen otra trampa, que es los saduceos que no creían en la resurrección. Y le cuentan a Cristo aquella historia y están esperando su respuesta también. Señor, según la ley de Moisés, si un hombre muere, el hermano debe casarse con la viuda para darle herencia a esos hijos, para que la herencia no se divida. Pues resultó que muere un hombre, entonces se casó uno de los hermanos con la viuda, según la ley de Moisés, pero también murió y no tuvo descendencia. Y así 7 hermanos, y todos murieron y con ninguna tuvo hijos. Anda, respóndeme a esto. Allí en el cielo, ¿de quién va a ser mujer? ¿Y qué le dijo? Erráis porque ignoráis primero el poder de Dios y también las Escrituras. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Y aquellos le dijeron, bien ha dicho, maestro, y le aplaudieron por aquella salida. Ahora estamos aquí con que le han hecho esta trampa. Es el segundo día después de la entrada triunfal, ya la última semana de que el Señor Jesucristo está entre nosotros. Y más o menos se le dice, delante de todos nosotros, y menciona el texto paralelo de los otros evangelios, que también estaban allí los herodianos, estaban los saduceos, estaban muchos testigos. Y delante de todos le hace una pregunta que haría temblar a cualquiera. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Dónde está la trampa? Como que digas que no. Tenían muchos problemas con Roma. Y si decía que sí, pues estaba aceptando que el yugo de Roma, que el pueblo de Dios estaría sometido. Entonces, allí entre todo el público, escuchando para ver qué es lo que se iba a decir, estaban los herodianos, que llaman. Los herodianos eran todos aquellos seguidores de los distintos Herodes que hubieron. Hubieron Herodes el Grande, que fue el que reconstruyó el templo, Herodes el Tetrarca fue otro, Herodes Antipas, hubieron varios. Y a todos estos allegados al poder y que apoyaban a Roma porque ellos querían mantener su estatus, su bienestar, llamaban los herodianos. Evidentemente ellos estaban a favor de que se le pague el tributo al César, porque de eso también estamos nosotros aquí. Y luego estaban aquellos pobres hombres que no era un tema baladí, porque Roma también imponía que desde los 14 años tenían que pagar tributo todo, y las mujeres también desde 12, también lo hacía así. Y tenían que llegar hasta los 65 pagando esos impuestos por cada persona. Por eso hacían los censos. Por eso cuando David hizo aquel censo, hubo pecado en su corazón y vino, porque el censo se hacía para saber cuántos hay y cuánto me tienes que pagar. Hacienda, ¿vale? Entonces el tema no era superficial y la tensión se podía palpar, porque había gente que no podía pagar los impuestos. Si tenía una mala cosecha, inundaciones o sequía, cualquier cosa, y no podía pagar, se endeudaban. Y si no, Roma los vendía como esclavos. Es algo muy importante. Aquella pregunta no era un tema político o doctrinal, era sus vidas. Y estaban todos mirando a ver qué respondía el Señor Jesucristo. Había que tener en cuenta que las sediciones que hubieron, aquellos que acaudillaron el pueblo y que finalmente Roma, con el general Tito en el año 70 de nuestra era, los mandó y los destruyó hasta el siglo XX, que no ha existido Israel, no se lo tomaba en broma, porque siempre había alguno que acaudillaba, y lo sabemos también por la palabra de Dios, pero no querían oír ni hablar de sedición. Flavio Josefo, el historiador judío que en el mundo griego relataba la historia de Cristo y de lo que ocurrió, dice que hubo un tal Judas Galileo que acaudilló al pueblo y era el fundador de los celotes. Y este Judas Galileo pues se metió con guerras antes de Cristo. Este es el que fundó los celotes. Los celotes, había de entre los apóstoles, entre los discípulos, uno que era Simón el celote, que lo pone así. Eran los que tenían mucho celo por el pueblo de Israel y llevaban su daga y todo escondida y se dedicaban pues a quitarse de medio romanos, a defender en guerrillas y en tal pues al pueblo de Dios. Estos eran guerreros. Pues este es el fundador, este tal Judas Galileo. Pero es que recordemos que cuando en el Sanedrín estaban discutiendo sobre el Señor Jesucristo, que lo estaban persiguiendo, este Gamaliel, con el que estudió Pablo, un hombre muy sabio, se levantó entre ellos y dice: mira, vamos a dejar las cosas, porque si es obra de Dios, lo de este hombre, estamos yendo en contra de Dios, cuidado. Y si es cosa de hombre, ya caerá, porque hubo un tal Judas Galileo, lo menciona, eso se menciona en el capítulo 5 de Hechos, versículo 36, lo que yo estoy hablando,
y menciona a un tal Judas Galileo. O sea, que hubieron sublevadores. El pueblo estaba a expensas de que cualquiera que saliera con tal de quitarse el yugo romano tenía muchos seguidores. Así que, imagínate, estás con luces y taquígrafos esperando una respuesta que de los dos modos sales escaldado. No sales bien. Es para decirle cuánto me queréis, ¿eh? Por eso dijo, no me tentéis. Ay, dice, así que tenemos dos opciones. Vamos a la opción primera, no pagar. Pues ya hemos dicho lo que hacía el pueblo romano. Te crucificaba. Y la opción 2, ¿qué significaba? Pues aceptar la sumisión de Israel, el pueblo elegido por Dios, bajo la esclavitud romana. Y luego, en cierto modo, aceptar la divinidad del César, que se creían dioses. Eso era aberrante para un judío. Y claro, así de tenso estaba el patio, pero nadie quería hablar. Habla tú, que yo te sigo, pero habla tú primero. Y a Jesús, en cambio, le están obligando, no sin antes hacerle un halago, al cual no se puede rechazar, porque hemos leído, dice, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de verdad. Y que no te cuidas de lo que digan otros. Entonces te hacen este halago y tú dices, bueno, no voy a decirles que no, ya me han atrapado. Enseñas rectamente, que no te cuidas de nadie, que tú siempre dices la verdad, te escuchamos. Prácticamente dice, lo que tú vayas a decir va a ser ley. Y es una trampa, y el Señor Jesucristo así lo vio. ¿Por qué me tentáis? Vamos a ver el poder de Dios en esta situación. Y de nuevo, el Señor Jesucristo demuestra que es Dios y vuelve a dominar la situación. Igual que las situaciones anteriores, dice una pregunta. ¿Tenéis una moneda? Alguno se vería al otro, le pegaría un codazo, a ver quién tiene una moneda, ¡pum! Le trae la moneda. La mira y de nuevo se oyen los pajaritos. Silencio. ¿Qué va a decir este hombre? ¿Va a decir que tenemos que tributar al César o que no? Y algunos lo deseaban porque tenía unos impuestos muy grandes. Y se oye dar, o el verbo que dice aquí en griego, devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Brutal. Los desmonta totalmente. Desmonta la trampa, no sin antes recriminarles que ellos no le están dando a Dios lo que le tienen que dar a Dios. Se cambia totalmente la situación. Jesús ni legitima el impuesto, ni les dice tampoco que no. Y pasa otra vez, como siempre, a segundo plano. Ya el Señor Jesucristo está hablando de otra cosa. Lo primero, la trampa ha desaparecido. ¿Sabéis lo que ponía las monedas? Hay algunas de la época de la que estamos hablando, de Tiberio César, en algunos museos, y dice así, en una de las caras de la moneda, Tiberius César divi Augustus Filius, que significa Augusto Tiberio César, hijo del divino Augusto, o sea, una deidad. ¿Sabéis lo que decía el reverso? Pontifex Maximus, o sea, máximo pontífice. Pontífice se consideraba mediador, pero realmente significa constructor de puente. Pontífice, igual que todo aquel que crea artesanía se llama artífice, ¿vale? En castellano es así. Entonces, el constructor de puentes es el que tiene el sentido del que tiende puentes, como decimos hoy día, para mediar.
El gran mediador era el César, hijo del divino Augusto. La moneda era toda una declaración herética. Y el Señor Jesucristo se lo está mostrando allí delante. Si no tenéis reparos, vosotros los herodianos, en utilizar esa moneda y pagar los impuestos, pues, vale, adelante, vosotros pagad los impuestos. No le hacéis ascos a la moneda que lleva la efigie del César. Pero la frase no concluye ahí. No es como muchas veces nosotros lo utilizamos, dar al César lo que es del César, ¿no? Lo siguiente es la enseñanza de esta mañana. Dar a Dios lo que es de Dios. O devuelvan a Dios lo que es de Dios. Jesucristo no pretende aquí tampoco como separar dos campos, uno profano y otro espiritual, y darle a lo profano lo que es suyo y a lo espiritual eso. Ya Pablo lo discute mucho con los gnósticos, los epicúreos y todo eso, como aquellos decían, para justificarse, mira, lo importante es el espíritu y darle de comer al espíritu, pero el cuerpo échale de comer aparte y no te prives de darle lo que te pide, porque el cuerpo es lo que no vale. Y Pablo dice, no, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenéis que cuidarlo y pertenece a Dios y vosotros no os pertenecéis a vosotros mismos. Y aquel que descuida el templo del Espíritu Santo, cuidado, no me vengáis con esas filosofías griegas. Y aquí está diciendo algo que se pudiera malinterpretar como dos campos distintos. Y no es así. No dice que si le damos a Dios lo que es suyo, lo otro ya no debe importar. Tampoco lo dice. Porque el problema que tiene esto es saber unir las dos afirmaciones que parecen ser contradictorias. Y el Señor nos los pide todo en todos los ámbitos. No dice que al César le diese una cosa y a Dios otra como si fuese una cosa distinta. Nosotros tenemos que ser coherentes. Cumple con el César para la gloria de Dios hasta donde la palabra de Dios te permita y ahora da a Dios lo que es de Dios. Es triste que esta enseñanza fuese tergiversada más tarde, porque cuando están entregando al Señor Jesucristo, lo están condenando, salen unos falsos testigos. Eso lo vemos en Lucas 23, donde dice, hablando de aquel engañador, dice, hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributo a César. No, Señor, no dijo eso. Dijo que le pagasen los tributos al César, es todo lo contrario, que le den al César lo que es del César. Pero este mundo y Satanás está acostumbrado a tergiversar el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Ya desde el inicio del mundo, cuando Dios pone a Adán y Eva y le da las instrucciones sobre no comerás de este árbol, pero de todo árbol que produce fruto podrás comer, ¿qué es lo que dice la serpiente? Con que Dios ha dicho que de ningún árbol puedas comer. O sea, no es eso. Y aquí ocurre lo mismo. Aquel engañador dijo que no se le diese los tributos al César. Ese es un alborotador. Hermanos míos, esperar eso de la sociedad. Siendo creyentes tenéis que ir contracorriente en muchas cosas. Y ya el Señor nos lo ha dicho y nos lo da a entender. Y tenemos que ser firmes. Y nos dirán cosas que no son ciertas. Pero el Señor nos lo ha dado todo. Al Señor merece que le devolvamos parte de lo que Él nos ha dado. La cuestión del tributo pasa a un segundo plano o se pierde, porque ahora es como si nos dijera, la moneda pertenece al emperador, pero vosotros pertenecéis a Dios. ¿Por qué? Porque la moneda, cuando la tomó, ¿qué dijo? ¿Qué imagen lleva impresa? La del César, ¿no? Y nosotros, el creyente, ¿qué imagen lleva? La de Dios. Nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros pertenecemos al Señor. Y Pablo en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Nosotros, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos vamos transformando. Y el Señor nos ve como que vamos, al mirarnos en Cristo, al mirarnos en Él, vamos cogiendo su gloria, nos devuelve la imagen como un espejo. Y el César tenía la imagen del César, darle las monedas a él, pero nosotros, gloria a Dios, tenemos la imagen de nuestro hermoso Dios. Qué bueno es cuando un creyente refleja los frutos del Espíritu Santo y refleja la gloria de Dios, la imagen de Dios. ¿Os acordáis de Esteban? Cuando estaban allí acusándolo para apedrearlo, dice que cuando le vieron, ¿cómo le vieron? Como si fuera el rostro de un ángel, ¿no? Iluminado. He conocido hermanos, hermanas de mayores y he visto fotos de joven. Eran más guapos de mayores, el Señor le había cambiado, le había dulcificado el rostro. Es verdad, si te miras tanto al espejo de Cristo, acabas adquiriendo esa gloria. Vamos a la enseñanza. ¿Qué sería tributar nosotros a Dios? Me acuerdo del salmista, y seguro que lo habéis cantado incluso, o lo habéis leído. Dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Tributad, ese es nuestro tributo. Y es un tributo lleno de amor. No se te impone, no se te dice la cantidad. Tributar a Dios en gloria, darle la honra, la adoración. Y a nivel material, ¿por qué no? A nivel material, el Señor no necesita nada. Dice: mío es el mundo y su plenitud, pero la ofrenda que nosotros hagamos es un fruto de agradecimiento y de amor a las personas a las que se pueda ayudar y va destinada. La Biblia habla del diezmo. En el Antiguo Testamento nosotros no tenemos obligación de dar el diezmo, hay que dar más del diezmo hasta que el bolsillo te duela. Y aquellos que no puedan dar un 5% porque no pueden darlo, el Señor lo agradece. Pero siempre hay un esfuerzo, no hay comodidad. Hay que dar de nuestro esfuerzo para que otros hermanos puedan predicar la palabra, o otros puedan recibir una Biblia, o porque otros, en fin, todas las cosas. Eso es muy bueno. Es un modo de que nosotros tributemos agradablemente también al Señor, con nuestra gloria y honra, pero una manera de glorificar también es aportar nuestro tiempo, aportar nuestro dinero, aportar todo aquello, la dignidad y la adoración. En Apocalipsis 4:11 le dicen al Señor, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es el gran Dios. Él le pertenece todo, pero no lo impone. Podría haber sido un Dios tirano, podría haber sido como esas deidades que se pintan por ahí en muchas culturas y que tienen que hacerle sacrificios para calmar su voluntad. Nuestro Dios es tremendamente amoroso. No te pide esos tributos. Yo no podría ser como muchos de esos líderes que imponen a sus súbditos el que te alaben. ¿Por qué? Porque es por la fuerza. Y si no, van a la cárcel o lo ejecutan. Pues vaya tipo de adoración. ¿Alguien se sentiría así honrado a la fuerza? No. Pero cuando tú eres un corazón agradecido, que cuando estemos en el cielo contemplemos la gran majestad, la gloria de Dios, lo que Dios hizo al humanarse, lo que Dios padeció, porque el Señor Jesucristo fue pasado por el banco de la prueba y le hicieron de todo. Sufrió tentación, sufrió hambre, sufrió traición. Cuando algo te duela, piensa en Cristo. Si te traicionan, piensa en Cristo. Él
como en un motor cuando le ponen el banco de prueba y le hacen todas las cosas, tuvo el sello de perfecta humanidad. Cuando tú ves que todo eso lo hizo el Señor, muriendo en la cruz por nosotros, y contemplamos de nuevo la majestad, la gloria y la honra, esa adoración magnífica que aparece en Apocalipsis, tú tienes que darle la gloria a Dios de corazón. Y lo haces mientras estés en la eternidad, porque nunca comprenderás el privilegio de ser un hijo de Dios. ¿Cuánto hizo el Señor Jesucristo por ti? La gloria te brota. Es un tributo que nosotros tenemos que hacer de corazón. Aunque aquí el Señor Jesucristo nos está pegando un tironcito de oreja y nos dice: dad a Dios lo que es de Dios, hermanos. Dice en 1 Corintios 6:20: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si es que a veces nos creemos que somos dueños de nosotros, que lo tenemos, y no nos pertenece ni el aire que estamos respirando. Tenemos que reconocer que todo viene de nuestro Dios. Así que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, y para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por nosotros. Bueno, podríamos decir muchas cosas de cómo tributar a nuestro Dios, pero da a Dios también tu alegría, tus penas, tus propósitos, tus ansiedades, tus problemas, todo. Cuenta con Él. Ponlo en sus manos, que va a prosperar. Porque le damos a Dios lo que le corresponde, no nuestro. A Él le corresponde. Es difícil pensar como padres que los hijos son de Dios, pero es así. Si nosotros no hemos hecho nada para crear esa criatura, es que es difícil entender estas cosas. Pero dice que los hijos son de Dios y nosotros tenemos que ser buenos administradores. Lo que el Señor nos dé, tenemos que administrarlo también para su gloria. Nos ha puesto de mayordomos tu energía, tu tiempo libre. Dáselo al Señor y Él lo prospera. Bien, pues esto aprendemos de esta serie de estudios de encerronas que le hacían a nuestro Señor Jesucristo, que Él las manejaba como Dios quiera, pero han quedado también para enseñanza nuestra en esta mañana. A Dios, hemos leído, le pertenece todo, pero Él nos lo ha dado todo. Nos ha dado a su Hijo unigénito. Nos creó para participar de su creación. Quería que fuésemos partícipes de su gloria. Nosotros, las criaturas, nos lo dio todo. Dice Efesios que nos creó para alabanza de su gloria. Y sin embargo, nosotros a veces cerramos el puño. Tenemos que tributar a Dios lo que es de Dios. Así que, hermanos, démosle a Dios lo que es de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.